Hola, buenos días, buenas noches, según de dónde nos estés escuchando. Gracias, muchas gracias por sintonizar Conciencia Top New. Y este es el espacio del especial. Y hoy nos atrasamos un poquito porque estuvimos cantando un feliz cumpleaños a Clelia, que es su día, deseándole lo mejor en esta vida y, y felices, pero a la vez tristes, Muchas angustiados. gracias, chicas, muchas gracias. No, gracias a vos por estar Muchas siempre. chicas y como dice Claudio, y Claudio. Y Claudio. Claro. Las hermosas y Claudio, como dice. Bueno, este tema de hoy. Realmente me lo planteé mucho, nos lo planteamos todos seguramente, pensamos en cómo encarar el tema de las muertes por fentanilo. Si bien no somos médicos, en este momento me hubiera gustado ser bioquímica para explicarte, ¿no? ¿Qué es el fentanilo? ¿Cómo puede actuar en nuestro organismo cuando está contaminado? Porque en realidad lo que pude estar leyendo y viendo y grabando, algunas cuestiones las tengo por ahí, vemos que se utiliza en los laboratorios, en medicamentos. Pero hete aquí que el fentanilo contaminado está matando gente, ¿no? Y recordábamos hace un ratito con Liliana, hace varios años, el tema del propóleo contaminado también, las muertes que hubo. Y, y por sobre todas las cosas me parece lo más grave que sucede el ocultamiento de las cuestiones estas que están pasando, la falta de supervisión y cuando interviene la justicia, que no pone la firma que tiene que poner, ¿m? Y a qué ente, a qué organización hacemos la denuncia en las familias que están desesperadas y fíjense que atrás en mi fondo de pantalla dice en uno de los carteles, el silencio de los gobiernos, el grito de las familias, la impotencia, han perdido un ser querido y cuántas otras muertes se pueden suceder. Asustados, estamos con miedo. Le comentaba yo acá a los compañeros, que ayer me dieron un medicamento y ¿qué hice antes de tomarlo? Me fijé si tenía fentanilo. Y me dice Martita, no, ¿cómo va a tener fentanilo? Y no sé, porque es un opiáceo, porque lo comparan con la morfina. ¿Y qué sabemos lo que tomamos a cierta edad? ¿No? Para no sentir dolores o para minimizar algunos síntomas. Vamos a saludar a los compañeros, ¿m? Que también están preocupados como yo. Buen día, Liliana. ¿Cómo estás, Liliana Dulbeco? Día a todos. Marta González. Hola, ¿qué tal? Buen día a pesar del Sí, tema que tenemos que tratar. con ese locutor, que Marta siempre está muy bien acompañada por el locutor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el Se miau pone para miau? salir. Mirala, empezaste a hablar y puso la cara. Sí, se pone en pantalla la gata hermosa. Mm. Eh, Buen día, Clelia. Feliz cumple otra vez. Buenos días a todos y de nuevo muchas gracias. Y te quería aclarar, Sí, eh, li- eh, Luisa. se me fue el nombre en este momento. Luisa, te quería aclarar que es Luisa. mucho más fuerte que la morfina. Es un sedante Sí. opiáceo que se usa para sedar y como analgesia y como anestesia. Y es más fuerte aún que la heroína. Ah, dime. Es muy efectivo. Ujú. El producto que envenenó gente no es el fentanilo, Claro. es algo que lo contaminó. Es Ay, una Dios. bacteria que Es una produce, una bacteria. bacteria que produce neumonía. Ahora buscamos los nombres de las bacterias que producen neumonía y seguramente
te agarra una septicemia a partir de esa bacteria. Así es. Claudio, buen día. Buen día, feliz cumpleaños a esta señorita que tiene más o menos mi edad. Este, Mm. este, Gracias, y sí, Claudio. recién estaba leyendo un artículo que dice que es 100 veces más potente que la morfina. Sí. Yo Mm. hago mal en decir esto, pero lo voy a decir. Invito a toda la gente a que no tome remedios o que tome la menor cantidad de remedios posible y siempre, siempre, aunque sea una aspirina, que se lo haya dicho el médico previamente. Yo tengo un amigo que le duele la cabeza y va, compra un antibiótico. ¿Por qué compra antibióticos siempre? No sé, pero siempre se toma un antibiótico. Este, Pregúntale al médico, no te cuesta nada, ¿no? ¿Qué Y por tema lo mismo no hay este? que tomar ningún tipo de medicación. Sí, es un Ni tema siquiera esas que te dicen, mira, esta es una medicación natural, tomate un té de... no, 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 no. no, no, no. Anda al médico. El médico estudió para eso, ¿no? Mm. Digo nomás. Claro, se automedican. ¿Qué Los tema? médicos Sí, yo diagnostican también. las enfermedades y los bioquímicos son los que saben de remedios. Los médicos diagnostican enfermedad, pero el que sabe de remedios es el bioquímico. Claro, por Te eso digo están porque los mi hermano, visitadores médicos, Martita. Los visitadores no, que... no, pero no, visitador médico es una cosa, bioquímico es otra. O sea, Horacio, mi hermano, es Sí, sí, químico. sí. Y entonces yo, cada vez que el médico me daba un remedio, hablaba con él para ver si ese remedio era realmente para lo que me lo habían recetado. Porque el médico te diagnostica la enfermedad, pero el efecto que hace el medicamento, los que saben bien son los bioquímicos. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, Gracias. Bueno, acá lo que nosotros, faltó, Martita, sí, hoy nosotros no somos médicos ni bioquímicos. Por eso no, ayudamos, buscamos ayuda, ¿no? Con respecto a este tema. Por ejemplo, me gustaría que escuchemos eh, este audio que nos dice qué es el fentanilo. A ver si ustedes lo pueden escuchar y empezamos con esto hoy en el especial. Fuerte opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente. Es un fármaco recetado que a veces también se usa en forma ilegal, al igual que la morfina. Por lo general se receta a pacientes con dolores intensos, especialmente después de una operación quirúrgica. A veces también se usa para tratar a pacientes que sufren de dolor crónico y presentan tolerancia física a otros opioides. La tolerancia ocurre cuando se necesita consumir cada vez mayor cantidad de una droga o consumirla con mayor frecuencia para lograr el efecto deseado. En su modalidad recetada, el fentanilo se conoce como Actic, Duragesic y Sublimase. Los nombres comunes del fentanilo ilegal que se vende en la calle incluyen Apache, China Girl, China White, Dance Fever, Friend, Goodfellas, Jackpot, Murder Age y Tango and Cash. En la actualidad, los opioides sintéticos, incluido el fentanilo, son las drogas más comúnmente asociadas con las muertes por sobredosis en Estados Unidos. En 2017, el fentanilo fue parte del 59.8% de las muertes relacionadas con opioides, comparado con el 14.3% en 2010. Los opioides son una clase de drogas que se encuentran en forma natural en la planta de amapola o adormidera. Algunos opioides se elaboran directamente de la planta, mientras que otros, como el fentanilo, se crean en laboratorios donde los científicos utilizan la misma estructura química para fabricar opioides sintéticos o semisintéticos. ¿Cómo se consume el fentanilo? Cuando lo receta un médico, el fentanilo se puede administrar en forma inyectable, en forma de un parche que se coloca sobre la piel o en forma de pastillas que el paciente disuelve en la boca como si fueran pastillas para la tos. El fentanilo que se consume ilegalmente y que está asociado con más frecuencia con las sobredosis recientes se fabrica en laboratorios. Este fentanilo sintético se vende ilegalmente en forma de polvo, vertido en gotas sobre papel secante, en envases de gotas para los ojos o rociadores nasales o en pastillas parecidas a las de otros opioides recetados. Algunos comerciantes de drogas mezclan el fentanilo con otras drogas como heroína, cocaína, metanfetamina y MDMA.
Lo hacen porque una cantidad muy pequeña de fentanilo causa un colocón o high, lo que lo convierte en una opción más económica. Esto es especialmente riesgoso cuando las personas que consumen drogas no saben que la sustancia que están consumiendo puede contener fentanilo como un agregado de poco costo, pero peligroso. Tal vez consuman opioides más fuertes de lo que el organismo está acostumbrado a consumir y podrían tener mayor probabilidad de sufrir una sobredosis. ¿Cómo actúa el fentanilo en el cerebro? Al igual que la heroína, la morfina y otras drogas opioides, el fentanilo actúa uniéndose a los receptores opioides que se encuentran en áreas del cerebro que controlan el dolor y las emociones. Después de consumir opioides muchas veces, el cerebro se adapta a la droga y su sensibilidad disminuye, lo que hace que resulte difícil sentir placer con otra cosa que no sea la droga. Cuando una persona se vuelve adicta, la búsqueda y el consumo de la droga se apoderan de su vida. Los efectos del fentanilo incluyen felicidad extrema, aletargamiento, náuseas, confusión, estreñimiento, sedación, problemas para respirar, pérdida del conocimiento. ¿Qué le pasa al cuerpo durante una sobredosis de fentanilo? Cuando se produce una sobredosis de fentanilo, la respiración se puede hacer muy lenta o detenerse por completo. Esto puede reducir la cantidad de oxígeno que llega al cerebro, lo que se conoce como hipoxia. La hipoxia puede llevar a un estado de coma y causar daños permanentes en el cerebro, pudiendo incluso causar la muerte. ¿Cómo se trata una sobredosis de fentanilo? Como se mencionó anteriormente, muchos comerciantes de drogas mezclan el fentanilo, que es más económico, con otras drogas como heroína, cocaína, MDMA y metanfetamina para aumentar sus ganancias, por lo que con frecuencia es difícil saber cuál de las drogas causó la sobredosis. La naloxona es un medicamento que puede servir para contrarrestar una sobredosis de fentanilo si se administra inmediatamente. Este fármaco se adhiere con rapidez a los receptores opioides y bloquea los efectos de las drogas opioides, pero el fentanilo es más potente que otros opioides como la morfina, por ejemplo, y puede requerir varias dosis de naloxona. Por este motivo, si usted sospecha que alguien ha sufrido una sobredosis, lo más importante es llamar al 911 para que la persona pueda recibir atención médica inmediata. Una vez en el lugar, los paramédicos administrarán naloxona al paciente si sospechan que consumió alguna droga o opioide. Bueno, sigo unos segundos más, pero bueno, hay entonces un antídoto, ¿no? Analoxona, y esto del poder que tiene, ¿no? Esta droga. Y vamos a lo que dijo Claudio, ¿por qué necesitamos esto de salir de la realidad también, ¿no? Y automedicarnos y buscar algo que nos saque de la realidad. ¿Será que uno no puede afrontarla? ¿Será que esa persona es muy débil? Digo, lo mismo que el alcoholismo. Sí, eso es una adicción, pero lo que pasó no Perdón, fue así, fue no Sí, una, sí, fue fue ahora, una ahora una... vamos toxicidad. a lo que pasó, sí, sí, pero Vos sabés que sí. yo trabajé mucho con los hermanos Huichí en el noroeste argentino Ujú. y ellos acostumbran a usar la hoja de coca, a coquear, ¿no? Ahí yo aprendí. Y tienen un dicho, tienen una frase muy linda, muy graciosa, que dice, Coquita, haceme feliz, pero nunca por la nariz. Ah, Este, mira. Claro, Mm, porque una cosa es una hoja de una planta y otra cosa es el proceso que le hacen luego que se convierte en droga, ¿no? es verdad, claro que sí, Claudio. Bueno, con respecto a este tema, que por supuesto seguimos ahí investigando, ya te dije que tenemos a la doctora de la provincia de Córdoba, Florencia Pietro. Bueno, algo más para agregar en este tema y si no seguimos escuchando, también tenemos el testimonio de que nos dio Marta, ¿no? De esta chica que habla justamente del laboratorio, que no tenía las condiciones para, porque como nos dice lo que escuchamos recién, que
se puede extraer de la planta de amapola, dice, ¿no? Algunas drogas se pueden extraer, No, pero, esa es la morfina. claro, No claro. tiene nada que ver con la cocaína. De la planta de amapola se puede extraer la Lo que morfina, el sí. concentrado que es la Lo- heroína, y Claro, no. Bien, y bien. drogas menores que son las que se consumen en Medio Oriente. Claro, por eso hace Acá la no hay que diferencia. confundir coca con cocaína. Es Ahí otra Claro. está. cosa, es lo que acaba de decir Claudio. Tiene que pasar por un proceso. Sí, yo me expresé ¿No? mal. Quise decir, a diferencia del fentanilo, que se prepara en un laboratorio. Y ahí viene el tema de la contaminación Es un sintético, creo, el fentanilo. de un Sí, sintético. es Es sintético. sintético, claro. Acá Sí, encontré, Luisa, el nombre de las bacterias, que son esas bacterias multiresistentes Claro, que producen las infecciones intrahospitalarias también. Son unos nombres difíciles, es Klebsiella pneumoniae y Ralstonia piqueti. Esas son las bacterias y el laboratorio es HLB Pharma. sí, sí, HBL. Sí, vos sabés que, sí. bueno, vamos a escuchar. Un tema que podría desprenderse de esto y que creo que es la razón por la cual todo este asunto fue tan oscuro, tan opaco, es el poder de los laboratorios, que no está bien visibilizado. Siempre hablamos del poder de las petroleras, en fin, que te cambian un gobierno por ahí e influyen tanto en la política. Y lo de laboratorios no se comenta tanto, pero son muy poderosos en cuanto a influencias. Y ahora fíjense, estaba pensando en lo que decía Claudio, cuántos medicamentos han pasado a ser de venta libre y son medicamentos bastante peligrosos mal usados. Es Sí. claro que cuando duele algo uno huye del dolor como puede, ¿no? Ujú. Yo que he tenido problemas de columna, hernias de disco, cosas por el estilo, les aseguro que si me recetan arsénico lo tomo, con tal de que se me vaya el dolor. Pero estos de venta libre, perdón, la única funcionalidad es que te los vendan al 100%. Esa es la única Claro, funcionalidad. Es decir, pagar completo el medicamento, porque le han quitado el 50 o el 40% de descuento de las obras sociales y de las prepagas. Entonces pasaron. claro, es por Cuando la eso. dental y fue la Secretaría de Salud de la Nación. O sea, eso lo hizo la Secretaría de Salud de la Nación con este gobierno el año pasado. O Es sea, más, criminal. más Se plata venden en para los el... supermercados, en cualquier lado. Sí, en los kioscos. Bueno, O sea que escuchemos, iba a pasar. sí, escuchemos ahora a esta señorita que explica el tema del laboratorio que Marta nos indicó y después tenemos también a la doctora, espérenos un ratito. Completar planillas de análisis microbiológicos que no existían. Sí. Específicamente ese lote de fentanilo, todos sabían que había dado positivo dentro del laboratorio. La duda siempre desde la jefatura de microbiología Sí. siempre fue que el error es el analista. Sí. El analista que analiza. Nunca, jamás se han hecho análisis de identificación de las bacterias que daban positivo. O sea, identificaban bacterias, pero no saben exactamente cuáles. No, nunca se han realizado. Dentro de un procedimiento de la ANMAT te exige que si vos tenés un lote X de lo que sea, saquemos fentanilo, pues hablemos de suero fisiológico, a vos te da positivo, vos deberías ese lote segregarlo. Y a su vez... ¿Qué sucedía cuando identificaban un lote contaminado? No sucedía nada porque el lote ya estaba afuera. Teníamos, aparte de otra cosa, el fentanilo se hizo en pleno diciembre, enero, más o menos, si no me equivoco, la línea de producción. Sí, diciembre del año pasado. Jamás, 18 de diciembre. Jamás, estamos hablando de temperaturas altas ambientales.
Jamás. ¿A qué temperatura hacía el diciembre dentro del laboratorio? Bueno, jamás dentro de, no hablo del laboratorio específicamente, Sí. pero en todas las áreas y líneas productivas, en todo jamás anduvo la ventilación y la temperatura de lo que sería un aire acondicionado que te mantenga a 25 grados. No existe, no existió jamás. En pleno verano los chicos, los fraccionadores, entraban en ropa interior a veces y con las puertas abiertas, del calor que hacía no podían aguantar. Tremendo lo que estás Lo mismo contando. sucedía. Entonces estamos hablando de que son ambientales que se van a recontra reproducir porque tienen el ambiente Es una propicio, locura. o sea, temperaturas que no deberían estar. 24. Bueno, todas estas cosas se tienen que cuidar. Comentó, bueno, los pasos a seguir, lo que va a pasar después y todo eso. ¿Te hace ruido que sea el hermano del ministro de Salud bonaerense o no? A vos como creyente. No, sinceramente mi objetivo es uno, que es la justicia por mi hermana y por todas las familias. Es eso, la verdad que otra cuestión política y todo eso, yo la verdad que al margen, porque lo único que quiero para que él descanse en paz y para que todos, calculo yo, nos dé un poquito de alivio, es esa justicia, ese es el objetivo. No, porque viste que en estos días estuvo hablando, ¿no? De la posibilidad de correrlo, ¿no? Justamente Claro, de de su recusarlo. lugar, de recusarlo, es por este lazo familiar que algunos decían podría llegar a entorpecer la causa por, bueno, una Sí, cercanía. incluso el gobierno dijo que si no detienen a Furfaro, creo que recusan. literal lo van a recusar porque notarían algún tipo de complicidad o encubrimiento, bueno, algo mal desempeño, lo que sea, ¿no? Un mal trabajo. Así es. Y entramos con esto al, al tema judicial, al tema de las muertes, al tema de los familiares, ¿no? Como esta chica que declara las condiciones que no deberían haber existido en los laboratorios. Así es. Luisa, mira, acá quería yo leer un pedacito de Sí, un Lili. artículo del diario El País que dice, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, que es la ANMAT, que se creó en 1992 a causa de lo que vos mencionabas, la contaminación del propóleo, que causó más de 20 muertes en ese momento, realizó una serie de inspecciones del laboratorio Ramallo donde se elaboraba el fentanilo DHLD Pharma entre 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024. La conclusión fue que había deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores, que afectaban la calidad, seguridad y eficacia de los productos. Pero la ANMAT demoró 2 meses hasta el 10 de febrero en disponer que el laboratorio no podrá continuar con su actividad productiva hasta corregir las falencias. Para entonces, el fentanilo contaminado ya había sido elaborado y distribuido. O sea, yo me pregunto esa demora de 2 meses, ¿cuál habrá sido la causa? Claro, Lili, aparte estamos hablando del 2024 y en un ratito cuando hable la doctora vamos a ver que ella ya en el 2023 descubrió fentanilo contaminado. ¿Eh? La demora habrá sido porque tienen poco personal, porque le dieron una coima, porque es tan burocrática la estructura administrativa que demora un montón, porque se podía haber evitado si una vez constatada la irregularidad lo clausuran inmediatamente. Claro, Por eso me pregunto cuál es la causa de la demora de 2 meses que permitió que todos los frasquitos contaminados fueran a los hospitales, a los sanatorios. claro. Uno siempre piensa mal, Me ¿no? permite, Piensa que la causa está por abajo de la mesa. Sí, Y claro. Claudio, en este país 90% pensás mal y la acertás, ¿viste? sí. Ya Claro. diría 99,9, ¿viste? Como el análisis genético, porque la verdad que ya nos conocemos. Qué barbaridad. el otro día dieron por televisión la entrevista que le hicieron a Lugones, el ministro de Salud. Ajá, sí, que El lo mi- comentaste. Bueno, eso que está diciendo Liliana Sí. se nota inmediatamente.
el ministro de Salud parecía muy indignado con todo lo que sucedió, habló muchísimo de los gobiernos anteriores que descuidaron a este laboratorio porque tenía muchas advertencias de funcionamiento negligente, desprolijo y otras cosas más, y nunca se había hecho nada. Pero cuando se llega a este tramo final de estos meses de los que está hablando Liliana, se nota inmediatamente que él lo diluye en la conversación, porque salta, bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué se hizo? Yo no sé si esa está grabado, si se lo puede encontrar en Sí, internet, seguramente que porque tenía. sería muy interesante que se encuentre esa entrevista. Ahí Enseguida está. se nota. Miren, yo no estaba muy informada y enseguida me di cuenta que ahí había un bache. ¿Por qué no explicaba eso? ¿No? Sí, Que supongo que es responsabilidad de la inspección sí, esa, ¿no? claro. Que lo salpica a él, porque bueno, siendo el ministro, no, supongo que no puede estar en todo, pero siempre, Cuántos responsables que hay de estas muertes. Es terrible. También lo que yo te... La, Quizá hay algo más. Sí, Hay algo más en lo que te mandé un reportaje a Schwarzenegger, sí, no, de todas maneras yo saqué ese tema del fentanilo de este familiar, porque era donde demasiado largo, él- él- sí. Y es verdad, esto vamos a buscar esa entrevista, Clelia, para la próxima semana. Claro que sí. sí. dice 2024 y no se controló. Yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo de regular? Porque el desregular es no controlar, es dejar que las cosas sucedan. ¿Es casualidad eso o está planificado, no? ¿Por qué no se controla? Si sabemos que es como en un colegio, si no hay ninguna medida es un desastre. Claro, Entonces las cosas tienen que tener jerarquías que controlen el buen funcionamiento. Entonces, ¿por qué sacar el control? ¿Cuál es el objetivo? Mm. Mirá lo que pasa. Era previsible que iba a pasar. Y que va a pasar en los accidentes, las rutas que están mal. O sea, ¿cuál es el objetivo? No entiendo. ¿Qué hay detrás, no? Claro, uno de los padres, Marta, que perdió a su hijo, puso el acento en lo que vos decís, en la desregulación. Ujú. y si tenemos un ministro de desregulación y transformación del Estado, que asumió el 5 de julio de 2024, que se llama Sturzenegger, y esto Por eso, pasó a fines del 2024, es consecuencia directa. por Exacto. eso está el reportaje que yo le mandé a Luisa. No sé si lo sacaste. Lo No, ese reportaje tenía 1 hora 40 minutos y o sea, hay que tener tiempo para rescatar. hace, Prepáralo, Martita, prepáralo para la semana que viene, ese segmento de Schwarzenegger. Yo ¿Ustedes se lo... acuerdan cuando la campaña electoral que después ganó este payaso, que él hacía la campaña y decía, Ministerio de Educación afuera, y tiraba un papel Claro. al aire, Ministerio de Salud afuera? Entonces, cuando el Estado no controla, pasan estas cosas. Siempre van a pasar. Así que el juicio no hay que hacérselo a Farma, hay que hacérselo a Milei. Por El último supuesto. gran responsable es el presidente de la nación, que dice que el Estado no sirve para nada y que el Estado no tiene que controlar nada. Sí, hay una cadena, Claudio. Los primeros responsables con nombre y apellido son los que detectaron las irregularidades del ANMAT, Sí, sí, sin duda. según dice el artículo del diario El País, y los que no lo clausuraron inmediatamente. De ahí para arriba los responsables son Schwarzenegger, el ministro de Desregulación de la Argentina, el ministro de Salud, que en cualquier país civilizado el ministro de Salud tendría que haber renunciado inmediatamente, no llorar lágrima de cocodrilo. Y el último ideólogo es el que le dicen presidente de la República. Hay una cadena de responsabilidades. Sí, 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 sí.
Empezando por el que produce, ¿no? Y el laboratorio, por supuesto, Claro. porque vos Laboratorio podés también. tener a quien sea arriba tuyo, pero si vos sos responsable y sabés que trabajás con la salud de la gente, tenés que controlar las condiciones de higiene y de esterilidad en un laboratorio, ¿no? Seguramente hay muchos laboratorios que siguen trabajando con condiciones de higiene y esterilidad, a pesar Yo, de lo que sucede en el gobierno, en los ministerios, ¿no? Simplemente porque yo están en en competencia una sus época manos. tenía una casita en el campo y tenía cerdos y lechoncitos, que vendían los lechoncitos. Y de vez en cuando vendía algún animal grande. Entonces, cuando uno vende un animal grande, de más creo que son de 50 kilos, así, hay que sacarle la entraña y llevarla al laboratorio para ver si no tiene Mira. ay, se me fue el nombre de la enfermedad porcina. Ah, sí. Entonces yo lo miran. Y un día así charlando, el tipo me confesó que cuando uno le lleva la entraña, él la echaba a la plancha y se la comía. Dice, sí, total, cuando Ah, uno calienta, la triquina se muere. Pero yo hacía jamones crudos. Y él agarraba la entraña y la tiraba a la plancha. Mira No, vos. no miraba en el laboratorio a ver si tenía triquinosis. Triquín. Así Sí. se trabaja en todos los ámbitos de nuestro país. Por eso necesitamos un Estado que controle. Claro, que Por eso necesitamos. controle. Responsabilidad y compromiso. Qué palabras que ya no existen, parece, ¿no? Porque en todo trabajo tiene que ver. Bien. Escuchamos a la doctora que ella ya denunció en 2023, por eso les digo, estamos hablando del 2024. Esto sucedió en la provincia de Córdoba, y la doctora que habla, Florencia Prieto. Ella es ¿Qué decisión infectóloga. política en 2023 ya vinculaba a HLB Pharma con contaminación en medicamentos? Y acá está planteado, esto es del diario El Litoral, ¿verdad? Sí, sí, un gran trabajo. Bueno, esta médica es Florencia Prieto, doctora del Sanatorio Garat de Concordia, Entre Ríos. Lideró Ah, la Entre Ríos. investigación interna en el Sanatorio Garat de esa ciudad a raíz de un brote de Ralstonia piquetí, una de las 2 bacterias detectadas en los lotes de fentanilo. Eso se dio en pacientes con cáncer de mama que habían recibido ampollas de dexametasona de ese mismo laboratorio. Doctora, gracias por atendernos en este contexto. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Eh, Florencia, ¿cómo fue que usted, desde la práctica médica, descubrió que pasaba algo raro, algo extraño con sus pacientes? Primero porque cuando estas pacientes comenzaron a tener fiebre y se le tomaron cultivos, detectamos la aparición de esta bacteria, que era la primera vez que nos sucedía en nuestra institución. Nunca habíamos detectado esta bacteria. Cuando comenzamos a investigar, porque no la conocíamos, en la literatura médica, cuando uno lee, se la vincula siempre a contaminación de sustancias farmacéuticas. Entonces, lo primero que pensamos es que habría alguna sustancia o algún producto que estarían recibiendo las pacientes y que eso era lo que estaba causando la infección. Pero no... Perdóneme, doctora, para usted es natural, déjeme que trate de subrayar por el asombro. Primero, está diciendo que este tipo de bacteria que fue luego o es la que se señala en el fentanilo contaminado, es una bacteria que habitualmente se da por la contaminación de medicamentos, pero que ustedes allí en el hospital no la habían registrado nunca. Es así. Bien, bien. Entonces, primera pista, ante una bacteria intrahospitalaria, pero buscaron el origen y empezaron a analizar los medicamentos que le suministraban a las pacientes. Exactamente. En realidad, nosotros como toda institución nosocomial lamentablemente no está exenta de infecciones nosocomiales. Por supuesto. Pero no era de las que nosotros normalmente solíamos tener. Es la primera vez que aparecía esta bacteria. Yo estoy en este sanatorio desde el año 2008 y esto fue en el 2023, era la primera vez que aparecía un cultivo positivo por esta bacteria.
Entonces ahí comenzó la indagación, digamos, de dónde podía llegar a venir el problema, porque en realidad lo que primero pensábamos que era algo que nosotros estábamos haciendo mal, en la atención de las pacientes. ¿Y qué pasó con esas pacientes? ¿Qué pasaba con esas pacientes? ¿Qué produce esta bacteria? Bueno, estas mujeres estaban haciendo tratamiento quimioterápico, todas justamente, daba la casualidad que todas tenían cáncer de mama, pero no todas recibían la misma quimioterapia. Entonces, al no recibir la misma quimioterapia, los medicamentos que se le administran previo para evitar por ahí los efectos adversos que al pasar los fármacos que son muy fuertes, no eran los mismos. Entonces teníamos que buscar lo que era en común, lo que recibían en común. Y de lo que recibían en común eran dos sustancias. Una es la heparina, porque se les pone a todas las personas que tienen un catéter implantado heparina para evitar que se les coagule el catéter. Ahí instantáneamente llamamos al centro de hemodiálisis, porque es algo que se utiliza mucho en las personas que tienen catéteres para dializar. Ellos justamente estaban usando otra marca de heparina, así que analizamos la heparina, fue lo que primero pensamos, y la heparina dio negativo, o sea, estaba estéril como corresponde. Y el otro fármaco era la dexametasona. La dexametasona es un corticoide que es muy conocido. Sí. Y en circulación en nuestro sanatorio en ese momento teníamos dos marcas de dexametasona. Analizamos las dos marcas y creció en uno de los lotes, porque de HLB había dos lotes en circulación. De uno de los dos lotes creció la bacteria directamente de las ampollas cerradas. A ver, entonces permítame, usted corríjame cuando quiera, porque estamos hablando de algo muy específico. En 2023, ampollas de dexametasona del laboratorio HLB Pharma registraban esta bacteria, ya en 2023. La misma que se encontró. La misma que luego se encuentra ahora en el fentanilo contaminado. Exacto. ¿Y qué hizo usted a partir de eso? ¿O qué hizo el hospital? Bueno, en el sanatorio, nosotros, la mayoría de los sanatorios o hospitales tienen que tener un comité de control de infecciones, que es el que yo integro, junto con las bioquímicas, con la farmacéutica y demás. Entonces, rápidamente buscamos todo ese lote, lo quitamos de circulación, lo embalamos y mandamos con las denuncias, son varios papeles que hay que escribir y llenar, a la ANMAT. Esa denuncia corresponde hacerla siempre mediante nuestra autoridad superior, que es el Colegio Farmacéutico de la provincia de Entre Ríos, así que se hizo la denuncia de esta forma. O sea, ya, a ver, después le quiero preguntar su opinión, más que pertinente, ¿no? De lo que pasó después, digamos, de esta pesadilla sanitaria que se está viviendo ahora y que todavía nos genera innumerables interrogantes. Una primera prueba es que ese laboratorio, algo andaba muy mal en ese laboratorio, algo fallaba, recién mostramos una advertencia de ANMAT de marzo de este año, una evaluación ya sobre la falta de etiquetado para hacer una trazabilidad. Digamos, estas son imágenes del laboratorio. Sí, el laboratorio donde se están fabricando medicamentos. Entiendo que el fentanilo sin guantes, algo que después se documentó. Bueno, se hizo la denuncia con todos los formularios y eso fue entre los meses de julio y agosto de ese año, y desde entonces, por suerte, no volvimos a tener este problema. Tampoco nosotros, por suerte, tuvimos fentanilo de esta marca, así que por suerte no formamos parte de los denunciantes, en este caso, de lo que está pasando ahora. Yo le pregunto como médica, yo todavía a esta hora estoy esperando al Ministerio de Salud, que no aparece. La ANMAT no aparece. No sé quién hace policía sanitaria en el país. Hay una investigación judicial que va muy lento. No han llegado contingentes, lote de fentanilo contaminado en varias provincias, por lo menos 4 o 5 provincias. Sí, o más, no se sabe bien a qué provincia fueron. ¿Qué deberían hacer los médicos? Usted dijo que pertenece a una comisión allí de evaluación farmacéutica. ¿Qué deberían hacer los sanatorios, los médicos, los pacientes?
En realidad es muy preocupante, ¿no? Y porque uno se siente desamparado. En su momento, cuando tuvimos la respuesta de que en realidad estaba todo bien, que nos respondió la ANMAT que el producto reunía las condiciones correctas, nos quedamos un poco desilusionados, por decir algo, pero como en realidad... ¿Cómo que ANMAT? Ustedes hicieron la denuncia de lo que habían detectado y ANMAT les respondió que el producto estaba correcto. Claro, sí, sí. Bueno. Ok. 2023. En 2023. Sí. Ok. Doctora, ¿cómo le va? Un gusto y gracias por el trabajo que hizo. A pesar de eso, ustedes entiendo que publicaron esto en una revista científica muy prestigiosa y se lo publicaron y ahí no le dijeron, no hubo objeciones. No, en realidad, cuando nosotros publicamos el trabajo, por muchos motivos, ¿no? Primero para dar a conocer, para que la comunidad médica esté al tanto de esto. Cuando uno publica no pone la marca o sea, es como que yo pueda decir que la Coca-Cola da hígado graso, pero tengo que decir las bebidas cola. Bueno, en este caso, al menos en la publicación se menciona que era un producto y que se dio la denuncia del ANMAT como corresponde. Eso sí está escrito en el trabajo científico. El trabajo se publicó el año pasado. Claro, Sí. doctora, la importancia de su trabajo, porque, a ver, ahora apareció el fentanilo contaminado, apareció usted con la dexametasona, con este trabajo que hizo en su momento, pero las condiciones de salubridad, evidentemente, en el laboratorio no eran las adecuadas. ¿Esa bacteria es de materia fecal? ¿La puede haber pasado alguien con la mano manipulando un medicamento? ¿Dónde está esa bacteria para que llegue al medicamento? ¿En qué circunstancias? No, esa bacteria, el hecho de encontrar, primero que es una bacteria que tiene ciertas particularidades, no es una bacteria patógena de por sí, en general no suele ser de las que están asociadas a los brotes intranosocomiales, como la Klebsiella que todos están mencionando. Esta bacteria tiene la particularidad de, imagínense que estaba sobreviviendo en un medio que no tiene nutrientes, estaba dentro de un medicamento. Y al producto no lo altera en sus características macroscópicas, o sea, cuando uno veía la ampolla, no es que la ampolla estaba con un color diferente, claro. No es que cambiaba el aspecto, no es que... Era indetectable, claro, era indetectable a simple vista, claro. Sí, exactamente, y si no hubiese sido de que perseveramos, digamos, en la búsqueda de qué era el problema, porque en realidad estábamos todos muy preocupados, porque nunca nos había pasado una situación así, no sabíamos de dónde estaba el problema y si era algo que estábamos haciendo mal nosotros en la institución. Bien, una cortita más. Doctora Prieto, ¿la llamaron a declarar en la causa del juez Kreplak? No. ¿Estarán noticiando? Bueno, yo sinceramente no sé si es solamente el fentanilo. Tengo entendido que a raíz de esto se quitó de circulación, al menos acá en nuestra ciudad, en nuestra provincia, se quitó de circulación todos los productos de esa marca. Pero bueno, es muy difícil en realidad. Es difícil llegar a determinar dónde está el problema, ¿no? Bueno, en la defensa, y con esto cierro, la defensa del dueño del laboratorio es que hay múltiples bacterias normalmente, que hay mucha gente que está en terapia intensiva y que generalmente se muere, ¿no? Por eso que nadie... Bueno, mucho más, ¿no? Yo la claro, es otra droga, como nos decía Lili, pero fíjate, me pareció interesante cómo gestionó, denunció, se comprometió, se preocupó. ¿Y el laboratorio lo nombra en algún momento? ¿Será el mismo laboratorio? ¿El HLB Pharma o será otro laboratorio? Yo no escuché que lo nombrara, por ahí se me pasó. Claro, no, yo creo que tampoco, pero bueno, lo vamos a seguir hablando de este tema, porque muchas Yo cosas entendí que era el mismo laboratorio, Ajá. que ya también venía nombran con problemas. Sí, yo entendí también que era el nombran mismo al laboratorio, juez pero no. Kreplak, ¿no? Al juez Kreplak.
por la causa del fentanilo. Y dice que no la ha llamado a declarar. Hay mucho más material para seguir viendo. Pero, ¿qué está pasando ahora con el fentanilo? ¿Por qué el fentanilo? ¿Por qué no sacan de circulación eso? ¿Por qué no lo prohíben? ¿Por Lo qué? sacaron de circulación, Luisa. Lo que pasa que hubo lo que yo leí es que todavía les quedan algunos, por ejemplo, en la provincia de Chubut, inmediatamente después de los sacaron de circulación, pero vaya a saber si sacaron todas los de circulación. Si estamos hablando de que hay pocos controles, Claro. Listo, prohibir el uso del fentanilo y ya está. ¿Qué me Que decías, tendrían Martita, que no se te escuchaba? que tendrían que prohibir el uso del fentanilo y listo, directamente prohibir el uso. Ujú. O sea, Por ahí se prohibirlo, necesita. pero no, se puede usar otra cosa, si la Más morfina. bien, Si siempre claro. se usó la morfina, ahora se usa el fentanilo, lo suspendés por un tiempo, es preferible que te duele que te maten. claro, lo que pasa que si esta doctora ya denunciaba que había dexametasona en su momento contaminada, es Porque un hay otros, problema de la falta de control de los laboratorios, no hay, o sea, y del mal funcionamiento del ANMAT, que es el que tiene que hacer esa tarea, ¿cuál es el interés producto de seguramente, cuál es el interés de controlar? ¿Cuál es el beneficio de no controlar? ¿A quién beneficia que no controle? Para mí siempre hay dinero de por medio, Marta. Llegamos siempre a esa conclusión. Hay intereses creados, Marta, en todo esto. Y hay un Sí, poder que no le importa la vida de los ciudadanos. No, no le sí, está. interesa. Siempre digo, esto es un genocidio encubierto, con este tema y con otros miles que andan, ¿no? Que lo tenemos día a día. Pero se nos está terminando el programa y hay mucho más material para hacerte escuchar. Así que la semana que viene vamos a ver esto. Yo quiero saber quién es el juez Kreplak, ¿no? Que ahí tengo material, pero si nos vamos con eso, se nos va a pasar el programa. Y tenemos acá a Clelia que tiene que festejar su cumpleaños. Y no podemos seguir conversando, ¿no? Como todas las semanas. Así que hacemos una ronda de saludito, una conclusión y nos vamos yendo del especial. Lili, un cierre, por favor. eh, la verdad que no se me ocurre demasiado qué Sí, sí, decir, pero que en sí. temas de salud estamos cada vez más desprotegidos. Eso lo constata cada uno con el lugar a donde vaya, ya sea obra social, ya sea hospital, inclusive hasta en las prepagas. Estamos totalmente desprotegidos y como se dice habitualmente, a la buena de Dios en temas de salud. Y claro, esto tiene que ver, por eso esto desata un montón de temas, un montón de fallas, de falencias de este sistema que estamos viviendo en Argentina, ¿no? ¿Cómo cerramos, Clelia? Sí, me adhiero a lo que dijo Liliana, Sí. este, y en muchos sentidos se puede tomar esto, Ujú. y si hablamos de contaminación, yo no sé por qué cada vez más es posible salir con una intrahospitalaria cuando uno se interna. La contaminación en los hospitales es tremenda. Yo he estado internada en hospital y la propia médica me decía, sáquenla de aquí lo más pronto que puedan, y ya me había pescado una intrahospitalaria que por poco me muero. Mira vos. Este, ¿Me permiten eh, agregar algo más? En su momento había leído con respecto a las intrahospitalarias y recuerdo unos cartelitos en Brasil, por ejemplo, algunos hospitales tienen una placa que dice hospital libre de intrahospitalarias, Ah, de bacterias, ah, de infecciones intrahospitalarias, que es a la poca cantidad de enfermeras que hay. Entonces, una de las causas. ¿No? Habían estudiado que, o sea, hay una enfermera y tiene que atender 20 pacientes y claro, esa enfermera va llevando las bacterias de un paciente a otro, que exacto. esa era una de las causas. Por eso tan pero qué difícil es bien, qué erradicar. bárbaro, ¿eh? Sí. O Qué sea, bárbaro. siempre Así estamos, terminamos Clelia. en lo mismo. Así estamos. Bueno,
Y Claudia, antes de irme, quiero sí, agradecer dale. a todos qué recibimiento tan lindo me hicieron. Se los agradezco muchísimo. Tuvieron encantadores esos mariachis. Ah, Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a yo vos. quería mandarle un saludo a Clelia, decir que yo ya tengo muchos años más que ella, si no me gustaría conocerla mejor, ¿no? Ah, invitarla al cafecito. Los fabricantes arman sus productos. Yo me acuerdo, mi abuela tenía una heladera que la había comprado antes que yo nazca, yo tengo 61 años, y todavía funciona. La heladera me la llevé para el campo y la tengo en la casita allá Mira, de, de Chacabuco. Y creo que los gobiernos han llevado esto de las fábricas, que ya no hay más. Ustedes vieron que no existen más esas cosas que duran tanto, porque ellos tienen algo que se llama obsolescencia programada. Ellos programan cuánto tiene que durar una cosa. Y a mí me parece que los gobiernos han llevado esto a los ciudadanos de la nación, ¿no? Y creo que se manejan cómplices con los laboratorios para que esto se produzca, para no pagar mucha jubilación, para, no, para que las personas que no produzcan desaparezcan, ¿no? Dios mío, Hay ¿cuánto una tenemos que obsolescencia durar? programada en la ciudadanía de los países capitalistas. Eso me parece este, para pensarlo un rato. Apocalíptico. Martita, un saludito que nos vamos. Ay, justo se me fue. Pero yo quiero recomendar un libro, mira, porque ahora que recuerdo, un saludito, Marta. Así nos vamos. A Clelia, que cumple años, la Leonina. Ah, sí. No, esto a mí no me sorprende porque cuando uno desregula y no controla y pasan estas cosas. Así que es algo que era esperable y que va a pasar con la comida, con las rutas, con todo. Si no hay control de calidad, la cosa no funciona. Lamentable. Lamentable. O sea, es que todo esto me hizo acordar a la novela Contagio. Una novela, la estaba buscando en la biblioteca para decirles el autor. Es un novelista estadounidense. Su novela Contagio la hemos leído en el espacio lector, te digo, ¿eh? La hemos terminado de leer. Y es muy interesante cómo esa novela denuncia con hechos todo esto que estamos hablando hoy. Y el negociado de los laboratorios y todo el dinero detrás que se mueve y cómo hay hospitales en los cuales aparecen esas cuestiones que dice Clelia, lo intrahospitalario, que entras de una manera y salís en el cajón directamente porque hay algo que te contagias ahí adentro. Falta Pero de control. sí, Contagio se llama, ahora me hicieron acordar. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. A mí me gustaría poner los mariachis de nuevo, pero se me perdieron en el internet. Y hasta que lo vuelva a encontrar, no. Pero te lo vamos a poner ahí en la radio para vos solita. Nos vamos hasta la semana que viene. Muchas gracias, ¿eh? Ah, te esperamos en el chat con este tema, porfi.